Vamos a dialogar con el doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud, especialista en salud pública, especialista en epidemiología de campo, a quien agradecemos este contacto aquí con RCR. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo. Bien, doctor, ya hemos nosotros dado a conocer, ya se conoce pues que ya hay dos casos de influencia A H3N2 en nuestro país, ¿no? Este virus, doctor, ya circula de forma estacional en nuestro país. ¿Representa mayor gravedad que otros tipos de influenza? Bueno, el virus de influenza, como sabemos, es una familia de virus que han ido mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Este virus H3N2, por ejemplo, surgió en 1968 aproximadamente y fue Ujú. motivo en ese momento de una mini pandemia, vamos a llamarla mini pandemia porque en ese tiempo los viajes, la difusión, los movimientos eran un poco más lentos. Estamos hablando de 1968, su origen fue en Hong Kong, por lo menos se le llamó gripe de Hong Kong, y causó en su momento cerca de 1 millón a 2 millones de fallecidos. Eh, Nos hace recordar a lo que ocurrió con la pandemia del H1N1. Pero a lo largo del tiempo, ya con su comportamiento endémico, se ha ido convirtiendo en estacional, circula ampliamente, pero como todos los virus de influenza, va variando, va generando variantes a lo largo del tiempo. Y esas variantes, en algunos casos, cuando adquieren un poco de estabilidad, eh, se tornan más contagiosos, tienen algunas capacidades más de contagio y entonces tienen como resultado un incremento de casos y a veces también una disminución de la efectividad de la vacuna que se tiene disponible, ¿no? Para poder combatir estos virus. La Esta vacuna, es más o menos la claro, situación. la vacuna, doctor, entonces resulta primordial, ¿no? Ha resultado durante los últimos tiempos para proteger y ha salvado muchas vidas y se tiene que nuevamente seguir confiando en las vacunas porque ahora con esta variante nosotros estábamos justamente hablando con otro especialista, hay que aprovechar la estación en que estamos, no estamos todavía en invierno, vamos a entrar a un verano, y es donde la gente debe aprovechar para poder vacunarse y protegerse, doctor, ¿es así? Totalmente. Lo único que hay que recordar es que el Perú es un país de múltiples climas. Si bien es cierto, en algunos lugares, en la franja costera, en Lima especialmente, tenemos un clima mucho mejor, benigno, diríamos, en este momento. No hay que olvidar que tenemos regiones con climas distintos, en la región andina especialmente, con las temperaturas que, dependiendo del lugar, pueden estar alrededor de los 0 grados, ¿no? Entonces hay Claro. una dificultad en ese nivel. Pero mire, yo creo que es importante resaltar el hecho de que sí, la vacuna es una respuesta en este momento. Hay que ponérsela, especialmente las personas que son vulnerables, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades no transmisibles, niños menores de 5 años. Este año que ha pasado, o el que está culminando, mejor dicho, nuestra cobertura de vacunación en adultos mayores está rozando el 60%, es decir, como 40% de los adultos mayores no se pusieron todavía su vacuna. Y es importante que lo hagan, ¿no? Porque aún si no es exactamente el virus H3N2 con el subclado K, que es el que está afectando en este momento Europa y los Estados Unidos, igual hay una protección. No es 100%, nunca lo ha sido 100% en el tema de influenza, porque esto va variando. Entonces, hay que recordar que nosotros en el mundo se fabrica la vacuna con aquellos virus que circulan en el año anterior. Entonces, si hay una variación, no es que cura idénticamente al virus, pero sí tiene una protección importante, mientras sea H3N2, lo que cambian son algunas condiciones de los suclados, ¿no? Y los síntomas son los mismos, ¿no, doctor? Sí, son una gripe magnificada, diríamos, tiene este comportamiento en el que uno empieza con malestar general, dolor muscular, que en este caso es más intenso, eh, rinorrea, tos.
especialmente tos seca al inicio, que después se puede hacer productiva si es que especialmente se infecta con bacterias, se agrega una sobreinfección, pero es muy reconocible, ¿no? Por lo general, las personas que no tienen alguna dificultad en la respuesta inmunológica pueden manejarse bien con, con esta influenza, pero aquellos que podemos tener una enfermedad no transmisible, ser adultos mayores o menores, tenemos que tener mucho más cuidado porque en ocasiones nuestra respuesta inmunológica no es la apropiada, ¿no? Ya lo hemos visto en el COVID, justamente es en esta población donde se generan los casos más severos que requieren hospitalización, UCI o que pueden llevarnos inclusive hasta la muerte. Así es, doctor, y ya se han detectado 2 casos de menores que se ha dicho que ya se les ha dado de alta. Se había tomado las medidas en los aeropuertos porque a fin de año, pues, el tránsito de personas que llegan a nuestro país por las fiestas es más afluente, ¿no? Pero no se podría controlar esto porque hay personas asintomáticas incluso, ¿no, doctor? Es correcto. Esa estrategia que le hemos implementado en muchas ocasiones, hay que reconocer que tiene sus limitaciones. Es más, digamos, una situación en la que uno responde tratando de controlar. De alguna manera contiene la ansiedad que podemos tener los ciudadanos, pero no es 100% efectiva. Su efectividad es muy baja en realidad. Puede captar a una persona que venga con síntomas muy floridos, pero aquellos que tienen una infección subclínica o que están en proceso de incubación, no los detectas. Entonces, si bien es correcto vigilar, la vigilancia tiene que estar más concentrada en todos los establecimientos de salud donde nosotros podemos captar casos con infecciones respiratorias a los cuales hay que tomarle las muestras y poder detectar si se trata de esta H3N2 con el suclado K. Eso requiere un examen de biología molecular. Ahora, es posible que en realidad tengamos mucho más casos porque estos Claro. son 2 casos que no son de ahora, tienen un recorrido aproximadamente 2 semanas previas. eh, Se han dado en familias que no tienen antecedentes de viaje. Son 2 niños en 2 distritos distintos, sin contacto uno con el otro, lo que quiere decir es que hay una mayor circulación. Eh, la pregunta no era si iba a ingresar el H3N2 clado K al Perú, o cuándo lo iba a hacer. Ya sabíamos que iba a llegar. Lo importante, creo que es lo que hay que remarcar, son cuál es nuestra preparación, en primer lugar como sistema de salud y segundo como ciudadanos, para poder responder a una situación de esta naturaleza. En la primera pregunta, si se quiere, Lizardo, lo que nosotros tenemos que estar seguros absolutamente es que tiene que haber una comunicación apropiada y un abastecimiento apropiado también de las vacunas para que estén disponibles, especialmente para las personas con vulnerabilidad, la primera situación. Y la segunda, ya sabemos que no va a ser una situación tan crítica como la que vivimos en el COVID, pero nuestros establecimientos en el primer nivel de atención tienen que estar preparados, tienen que saber manejar casos, el protocolo de derivación al hospital, las camas de hospitalización, eh, los concentradores y los balones de oxígeno, tienen que estar disponibles. Ese es el primer elemento. Y lo segundo, en la población, en los usuarios, saber que si tenemos nosotros una condición de infección respiratoria, tenemos que usar mascarilla para protegernos y sobre todo para proteger a nuestras familias, a los contactos cercanos que tengamos, el lavado de manos y evitar estar en zonas de conglomeración. No vamos a tener una gran dificultad probablemente con este virus, pero no sabemos a quién va a contagiar y cuán severo puede ser la enfermedad para una persona que no tiene una buena respuesta inmunológica. Eso ya lo hemos visto en el COVID, ¿no? Claro, doctor, y si bien es cierto este virus que ya ha ingresado, que se ha conocido 2 personas, 2 menores, pero de hecho que esto va a aumentar, ¿no? Y por ello, como usted dice, la protección debe ser
primordial, ¿no? La mascarilla, ya sabemos nosotros los mecanismos que hemos vivido en el tiempo del COVID, lavado de manos, ya que debe ser como una costumbre y sobre todo proteger a las personas mayores que son los más vulnerables y a los menores de edad. Nosotros tenemos que llevar a nuestras personas adultos mayores a vacunarse y siempre informar que las vacunas son confiables, ¿no? Porque ha habido ahí siempre algún tipo de desinformación para que se haga dudar de estas vacunas. Absolutamente, Lizardo, y esa es una buena ocasión para decir que hay un esfuerzo, como decía, doble del sector salud también de la ciudadanía, porque a esas alturas del tiempo es cuando nosotros desde el sector salud deberíamos tener totalmente protegida a nuestra población. Y para el caso específico de la influenza, estamos apenas rebasando un poco más de la mitad, 60% de cobertura en adultos mayores. Para otras condiciones en las que hace falta también proteger a nuestros adultos mayores, por ejemplo, pero que nos habla de la efectividad que puede tener el sector salud en sus intervenciones, estamos en 28 hasta 30% de cobertura de vacunación. Esto Ujú. quiere decir que hace falta más comunicación por el lado del sector salud, por el esfuerzo que se tiene que hacer desde el ministerio y de las regiones. Pero desde el lado de los ciudadanos, la demanda. Hay que saber de que estas vacunas protegen, que si queremos evitar nosotros complicaciones, problemas de enfermedad severa, en este caso estamos hablando solamente de la franja de los adultos mayores, lo mínimo es tener las vacunas completas, ¿no? Así es una buena recomendación. Muchas gracias, doctor Percy Minaya, y siempre es la prevención es lo más importante y la comunicación y la difusión que lo tenemos que dar todos es importante para no llegar pues a casos que después tengamos que lamentar, doctor. Muy amable, que pase unas felices fiestas, doctor.